vivo desde el Congreso de la República, donde el Pleno ya está votando el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Pedro Castillo por organización criminal y otros presuntos delitos. Álvaro Cisneros con todos los detalles. Álvaro, buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, estamos en el hemiciclo del Congreso de la República. Se viene desarrollando la sesión del Pleno del Congreso y se está debatiendo el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Heiner Alvarado y Juan Silva por el delito de organización criminal en el marco de los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda. En este momento las bancadas están debatiendo este informe que recomienda la acusación constitucional para levantar el antejuicio al exmandatario y de esta forma se ha procesado por la Fiscalía sin ningún tipo de beneficio. El informe fue presentado por el congresista Diego Bazán y luego también por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Cambones. Se esperaba la participación del expresidente Pedro Castillo para que ejerza su defensa, pero una vez más, tal como sucedió en la etapa de la subcomisión como en la comisión permanente, el exmandatario, hoy recluido del penal de Barbadillo, no se presentó. Solo se presentó el abogado defensor Eduardo Pachas al Congreso que se le permita al señor Castillo defenderse de forma presencial, algo que ya había solicitado en anteriores ocasiones, pero que un pedido que no fue atendido por parte de la mesa directiva. El señor abogado Eduardo Pachas argumentó que no se estaba garantizando los derechos de Pedro Castillo en esta sesión, tal como según él había ocurrido en otras instancias del proceso y que se estaba vulnerando sus derechos. Sin embargo, ante esto, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Cambones, indicó de que el señor Castillo había sido notificado correctamente y con la debida anticipación en todas las instancias del proceso y que en ningún momento se presentó para ejercer su defensa. Esta es una situación que ya lo habíamos visto antes, Eli, incluso cuando se debatía el informe final en la comisión permanente. Y por último, el señor presidente del Congreso era atendible ese pedido y que no depende del Congreso permitir que el señor Castillo venga de forma presencial al Parlamento. Entonces, esto ha generado molestia en las diferentes bancadas y finalmente, pues, el señor abogado Eduardo Pachas hizo la defensa de manera virtual y tuvo que adecuarse a las condiciones del Parlamento, puesto que ya las notificaciones habían sido, digamos, hechas de forma regular y estaban avisados de que la audiencia se realizaría el día de hoy. Luego de ejercer la defensa, donde el señor Pachas indica. Sí, bien Álvaro. Me gustaría aprovechar también para consultarte sobre las declaraciones que ha dado el premier, el señor Otárola, sobre este pedido de Pedro Castillo, expresidente de la República, porque pretende acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recuperar su libertad y regresar a su puesto de presidente de la República. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, eso es algo que el presidente del Consejo de Ministros ha indicado esta mañana, es esta intención de la defensa del exmandatario Pedro Castillo, que en el Congreso ha sido visto como simplemente una alternativa más del exmandatario hoy detenido para tratar de recuperar su libertad, pero han considerado, por ejemplo, el congresista Alejandro Cabero, que no tiene fundamento, que no tiene mayor sustento jurídico este pedido. Ok, hemos tenido un pequeño problema con el audio, Álvaro, a ver si podemos volver a conectar contigo y precisar entonces estas intenciones que tiene el expresidente Pedro Castillo de acudir a estas instancias internacionales para recuperar su libertad y también que sea repuesto en su cargo de jefe de Estado, al menos son sus intenciones. Y también se habla de la situación que vivió muy similar el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que él también pasó por algo que tiene, digamos, bastantes cosas parecidas cuando fue alcalde de Bogotá y también tuvo que regresar a su puesto tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, Eli. El presidente Pedro Castillo está intentando recuperar su libertad
utilizando todos los recursos posibles, y uno de estos recursos es lo que había mencionado el primer ministro Alberto Otárola. Ahora, ¿qué es lo que vaya a pasar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es algo que para muchos entendidos en el derecho no corresponde, porque tienen que agotarse las vías a nivel nacional. Entonces, es algo aún incierto, pero la defensa de Pedro Castillo se ha caracterizado durante todos estos meses de investigación a siempre tratar de recurrir a cualquier tipo de medida legal que pueda tratar de hacer que el expresidente Castillo pueda recuperar su libertad. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el Congreso consideran las bancadas de derecha que es un intento sin sustento de parte del expresidente Castillo, mientras que las bancadas de izquierda digamos que están avalando estos intentos del señor Castillo, hoy detenido en el penal de Barbadillo. Ajá. Álvaro, finalmente hoy es el último día de legislatura en el Congreso de la República. ¿Qué novedades tenemos respecto al adelanto de elecciones? ¿Qué ha pasado con eso? Luego de terminar este tema de la acusación constitucional contra el expresidente Castillo y de ver las facultades que ha pedido el Ejecutivo, el Parlamento va a someter a debate la posibilidad de retomar la discusión sobre el adelanto de elecciones. Lo dijo el presidente del Congreso esta mañana, al iniciar la sesión, porque ya se tienen las firmas necesarias en Junta de Portavoces con, digamos, el apoyo de Alianza para el Progreso. Y luego de terminados estos dos temas mencionados, se va a someter a debate la posibilidad de retomar la discusión sobre el adelanto de elecciones. Si es que se aprueba esto, empezaría nuevamente el debate. No se va a ir de frente a votar un proyecto, sino que empezaría el debate. Y esto podría ser por la tarde, si es que acaban estos dos temas pronto, o podría ser otro día. Si es otro día, ya estaríamos hablando de otra legislatura, ¿verdad? Entonces, los plazos se están modificando y vamos a ver finalmente cuál es la decisión del Parlamento. Parece que este debate de la acusación constitucional todavía va a demorar un poco más, entonces no hay certeza de en qué momento se podría ver este tema de la posibilidad de retomar el debate sobre adelanto de elecciones. Bien, Álvaro, muchas gracias por tu reporte desde el Congreso de la República.